waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. A veces la compañía no nada más te hace sentir eso, bien acompañado, muy contento, muy feliz, te hace sentir chiquito. Miren, normalmente yo estoy con la voz de Latinoamérica, ¿no? La voz del Señor, la voz de la presencia de René Durán. Y hoy nuestra invitada es otra voz de aquellas preciosas, de aquellas increíbles que también tocan el alma. Pero ojo, estamos hablando de una invitada que no solo transmite con la voz, no solo toca el alma, no solo forma parte de organizaciones que están llenas de locos que quieren cambiar el mundo, sino que está cambiando el mundo. Y no solo eso, de estar en medios se ha ido al tema del emprendimiento y del tema del emprendimiento está convirtiéndose en una superheroína impresionante. La verdad es que te va a encantar este episodio como me ha encantado a mí. Pero bueno, antes de empezar, quiero agradecer públicamente porque quien logra el contacto con nuestra invitada de hoy es justamente la voz de Latinoamérica, mi querido René Durán. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Jorge, agradable tiempo poder nuevamente compartir con nuestros invitados y por supuesto con la gente que nos sigue aquí en De Líder a Superhéroe. Hombre, vamos a estar teniendo un tiempo de mucho aprendizaje, Jorge, de mucho aprendizaje. Hemos tenido ya invitados, hombres, mujeres, aquí en De Líder a Superhéroe y hoy, bueno, ya hemos tenido invitados de México, hemos tenido gente de El Salvador, hemos tenido colombianos. Y hoy vamos a irnos un poquito más abajo de nuestro territorio colombiano. Nos vamos a ir para Argentina, joven. Nos vamos a Argentina. Buen tango, buen tinto, buenos cortes y Wow. gente increíble, la verdad. Entonces, mi querido René, pues platícanos un poco. Me encantaría que tú presentes a nuestra invitada de hoy, ya que gracias a ti, es como pudimos darle entrada y nos aceptó. Eso nos puso muy felices, nos aceptó este podcast, esta grabación. Entonces, adelante, mi querido René, presenta a nuestra invitada. Ya no puedo esperar más. Jorge, una mujer que está vinculada con el tema de los medios también de comunicación. Precisamente nos conocimos en esa transición tan fuerte, en ese periodo tan fuerte que fue la época de pandemia. Esas cosas de la vida, lo que hacen las redes sociales. Terminamos conociéndonos con nuestra invitada y desde ahí hemos establecido un contacto permanente, nos hemos encontrado en un par de oportunidades, pero hemos tenido la posibilidad de hablar de muchas cosas. Y la vida termina siendo tan grande, tanta gente en el mundo, pero a la vez es un pañuelo. Nos hemos ido encontrando no solo ya en lo que tiene que ver con la comunicación, posteriormente nos damos cuenta que los dos estamos trabajando en el mismo tema, el tema del liderazgo, el tema de, ok, no vamos a trabajar solamente lo que tiene que ver con la locución comercial, sino que vamos a tratar de sacar ventaja de eso que de pronto es la herramienta con la que nos hemos defendido durante mucho tiempo, que es la voz, pero cómo también a través de la voz podemos generar otro impacto. Y después termino encontrando un día que le dan la bienvenida también a un grupo en el que estoy. O sea que cada vez estamos más cercanos. Norma Quevedo, qué alegría, Normita. Yo siempre le digo, Normita, che, ¿cómo estás, Normita? Bienvenida, Norma de Líder a Superhéroe. ¿Qué tal? Buenas noches, René. Buenas noches, Jorge. Buenas noches para mí que estoy en Argentina y vamos a marcar la diferencia horaria también. Qué placer estar con ustedes. Norma, de verdad que grato privilegio tener la posibilidad de encontrarnos. De hecho, nos conocimos así a través de las pantallas. Ya hemos tenido la oportunidad de estrechar, de darnos un abrazo, de poder compartir ya más cercanamente. Pero qué bueno, hablemos un poco acerca de quién es Norma Quevedo. Hoy, esa pregunta tan amplia. A ver, una mujer muy comprometida, una eterna aprendiz, y creo que eso me lleva a tener que ocuparles casi todo el podcast contando la cantidad de cosas que se van conectando y que se van abriendo en este camino tan maravilloso que tenemos, porque la vida nos sigue sorprendiendo y mostrándonos cosas que hacen mella en el propósito, ¿no? Empezar a dejar huella. Y creo que nos conocemos de repente con los dos
partiendo desde un hoy, desde quiénes somos hoy, en esto del coaching, en esto del transformar vidas, en esto de ser eternos aprendices, de buscar la forma de llegar al otro, de inspirar, del desarrollo humano en todas sus aristas. Y creo que al margen de comenzar también a tener un vínculo contigo a través de la comunicación, porque sí soy una convencida que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestra comunicación, la comunicación individual, la intrapersonal con nosotros, con los otros y con el mundo. Entonces creo que partiendo de esa premisa, empecé a transitar caminos nuevos que me llevan a hoy, bueno, a acompañar desde distintas facetas de esta norma a distintos colectivos de personas y distintas comunidades, pero siempre con ese fin, ¿no? A ser conscientes de la comunicación en cualquier ámbito de la vida, para los vínculos, para lo profesional, para lo laboral, esa llave que abre o cierra posibilidades. Entonces siento ese impulso de seguir adelante de distintos sombreros, nuevos sombreros, a desarrollar esa conciencia en la comunicación. Mi querida Norma, dices algo bien interesante que me encanta. Para empezar, bueno, el tema de la comunicación lo compartimos bastante. Yo no tuve o no he tenido la oportunidad de estar en medios, salvo este, ¿no? El podcast. Pero realmente, bueno, estudié yo ciencias de la comunicación, entonces lejos, lejos, lejos de ustedes dos en ese tema. No estoy en el tema de la voz, sí, muy lejos. Pero, y esto es interesante, tú dices, la calidad de nuestra vida depende en gran parte de la calidad de nuestra comunicación. Me encanta. Y me gustaría agregar algo más. Yo también creo que la calidad de nuestra comunicación se mide por la calidad de la respuesta que genera. Es decir, nuestra comunicación tiene que estar adaptada a quien está dirigido. Y esto tiene mucho que ver con que luego la gente hace cosas muy complicadas, muy complejas y lo quiere comunicar de tal manera que el tema es que se vean como expertos, como gente inaccesible, inalcanzable, que jamás vamos a lograr pensar igual que ellos o tener su alcance. Sin embargo, lo que vemos es los verdaderos genios hacen que lo difícil parezca sencillo. Norma, hoy suena muy sencillo de repente decir, ¿quién es Norma Quevedo hoy? Hoy, ¿qué está haciendo Norma? Pero tú nos compartías en una charla previa que me encantó el tema de, oye, no siempre fue fácil. A veces lo que yo veía complicado, que yo no veía como tan a mi favor, se convirtió en un beneficio. ¿Cómo empieza Norma Quevedo? ¿Cómo empieza este camino de Norma? Sobre todo para que quienes nos escuchan digan, oye, qué inspirador. Oye, también me sucede. Oye, yo también puedo darle la vuelta tan bien como Norma. Si vamos a partir desde que somos personas, desde el origen del origen, por más que después nos pongamos nuestros rotulitos y vayamos poniendo, bueno, ahora soy emprendedor, ahora soy empresario, ahora eh, lo que querramos, creo que lo que nos une a todos es ese camino resiliente de cada tropiezo, de cada enfrentamiento, de cómo podemos gestionar emocionalmente las situaciones que vamos a tener en la vida. Así que Norma en realidad arranca, sin saberlo en ese momento, claramente. Hoy con el diario del lunes ya lo comprendí mejor y como dice Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. He podido transformar ciertas cosas que en su momento yo veía como debilidades o alguien me hacía notar como debilidades, encontrando la oportunidad justa que las transformara en fortalezas. Entonces, recuerdo una charla que di en Guadalajara, por cierto, hace un par de años, donde hablaba estrictamente de esto, ¿no? Cómo es nuestro camino y cómo es tan parecido al de cualquiera de nosotros en ciertos momentos de nuestras vidas, que me parece muy, muy bonito dejarse atravesar vulnerablemente para mostrar esos instantes difíciles, ¿no? Si acá en el Zoom los tres medimos 1,90 m, ¿no? Pero bueno, en realidad en vivo y en directo, ahí empiezan las cuestiones. Uno de los temas que alguien podría decir hoy, bueno, pero Norma, qué linda altura que tienes, soy más alta que la mujer media, ¿no? El promedio, sí, sí. De promedio. Mi voz, como decía Jorge recién,
Hoy podríamos ponerla del lado verde, pero en algún momento tuvo el lado rojo también, porque también es una voz más grave que la esperable. Al final terminamos todo hablando del esperable, ¿no? ¿Qué esperamos de una mujer? Ajá, que sea así maniobrable, chiquita, delicada, con una voz muy finita, más aguda, muy dulce. Y cuando empezamos a darnos cuenta que hay cosas que nos diferencian a ese esperable, a ese estandarizado social, también la pasamos, no digo mal, tremendamente mal, pero sí empezamos a encontrar el famoso bullying actual, ¿no? Y uno tiene que tratar de entender, no porque al otro le hace mal, sino qué es lo que me hace distinto. Cuando doy algunas de las charlas de equipos, les digo, a ver, esta marca, la única forma de distinguirse de otra y la única manera en que un consumidor me elija, un cliente me elija, es que yo tenga una propuesta única de valor, que tenga una propuesta de valor diferencial. Entonces, hoy pensando así, y hace un tiempo atrás también, digo, a ver, si esto, tanto ruido puede llegar a hacer alguien porque es muy diferente. Si mi altura, si mi voz, hasta mi tono de piel para el argentino tiene sus matices complejos, ¿no? Yo tengo que ver que esos son mis diferenciales. Esos eran mis diferenciales físicos, ¿no? Fisiológicos, biológicos. Después estudiaba mucho y también tenía bullying por eso, porque claro, vivía estudiando, no salías y demás. Era la niña nerd, digamos. Y digo, bueno, a ver, también voy a tomar desde ese diferencial y dónde lo voy a capitalizar. Y creo que la vida me fue dando como ciertas señales de momentos donde ese FODA, ¿sí? Empezaba a Ujú. mutar. De la debilidad aparecía una oportunidad y esa oportunidad me hacía transformar esto en una fortaleza. Y fui muy chica modelo, por ejemplo, el modelo de pasarela que necesitábamos una altura mínima de 1,75 m. Y en ese momento yo, ¿qué es esto tan superficial? Pero lo vivía bonito porque me marcaba diferente a los demás. Hoy uso, capitalizando esos momentos, caminando en el escenario de otra forma, enseñándole a la gente que va a hablar en público, a mostrarse desde que se levanta de esa silla y cómo girar y cómo hablarle a todos los demás sin caerte, cómo moverte con maestría en el escenario. Así que empecé a ponerle como tildes verdes a esas situaciones, ¿no? De repente la voz que de niña, bueno, ya más de adolescente, ¿no? Empezó a sonar en los púlpitos de la iglesia, porque yo iba a colegio católico, y mi papá tenía una voz muy, muy imponente y grave. Él iba a leer a la misa y yo tenía que ir a leer atrás. Entonces yo sí creo que ya de chica algo me marcó estar detrás de un púlpito, manejar micrófonos, manejar miradas y sin querer estaba entrenando para lo que claramente tenía marcado en este camino y también volví a darle un tilde a esto de la voz, ¿no? De repente René, que está un poco más cerca de esto del doblaje y demás, en algún momento me dijeron, no, pero con tu voz, productor de doblaje, ¿no? Y podrías hacer de mala, también puedes hacer de negra, también puedes hacer de bruja, gracias, pero nunca una princesa de Disney, ¿no? Pero bueno, creo que uno ya lo va tomando distinto, a pesar de que estamos en esta vía del catalogar, en esta vía del rotular y de ponernos a cada uno en su carril, ¿no? Creo que la vida me fue llevando a pararme en distintos carriles y mirando esa carretera tan llena de vehículos y de gente queriendo ser, eh, aprender a mirar que no todo es ir por la vía rápida, ¿no? Creo que en mi vida no he ido por la vía rápida en casi ningún aspecto, desde lo personal, lo familiar, temas de salud de repente con mis hijos y demás, me han ido haciendo más reflexiva en los carriles. Y entonces no me iba atrás de la vía rápida. Entendía que había tiempo para cada cosa y momentos donde ir ubicándose. Y ubicándose bien, creo que la vida también te da de nuevo, el universo o Dios, lo que creas, te da la oportunidad de moverte.
de moverte en el momento justo y poder darte cuenta que no perdiste nunca el tiempo y te hace sentir muy bien. Así que me hablé todo, ¿eh? Sí. Bueno, Si acá hablábamos los tres, no, pero bien interesante esto que mencionas, Norma, porque estaba precisamente tratando de analizar que a veces nosotros, la tendencia del ser humano es a dejarnos apabullar por las cosas negativas, ¿no? A veces tendemos a destacar más lo negativo y tú te hubieras podido quedar ahí en el tema de que no tenías la voz de niña que deberías tener para ese momento, tal vez tu voz era un diferencial que después le pudiste explotar, pero que en ese momento era lo que te generaba el bullying, porque tal vez uno, se me ocurre, así era de aquí como el chistecito, iba uno a hablar con Norma y le salía con una voz así igual de grave que la de uno de hombre, entonces se iba uno a sentir un poquito como, ve, aquí qué pasó. El tema de la estatura y todo esto. Yo desde hace varios días he venido prestándole mucha atención a mi esposa cuando me habla acerca de algo, Jorge y Norma, y es lo siguiente. Hay un juego, y eso me he enterado por mis hijos, yo poco de juegos, pero hay un juego que se llama Fortnite. Y este juego precisamente consiste en que quien tiene más posibilidades a la final de ganar el juego es el que tiene más herramientas, el que tiene habilidades, el que sabe cómo prender el fuego, el que sabe, el que tiene cómo construir los ladrillos, el que tiene cómo lanzar una flecha, qué sé yo. Y a veces en la vida nosotros no entendemos y no estamos abiertos a esos aprendizajes que nos va ofreciendo la vida. ¿Por qué estudiar algo de modelaje cuando parecía algo tan banal, ¿no? Pero cómo esa herramienta termina dándote las fortalezas hoy para lo que estás haciendo. Y ahí viene el primer aprendizaje, yo creo, para nuestros seguidores en YouTube, en Spotify, y es, hay que ap- aprovechar cada herramienta que nos ofrece la vida para ir creciendo. Muy interesante eso, Norma. Normita, ¿cómo logras? Ok, estamos ya, tenemos ahí las dificultades y demás, pero ¿cómo logras transformarlas? ¿Lo haces de manera consciente? ¿Te propones decir, ok, esto que ha sido mi debilidad aparente, veo que está la oportunidad, lo voy a convertir ahora en fortaleza? ¿O simplemente se va dando porque sí? yo, yo no sé si hay en algunos casos un camino marcado cuando uno va por la vida sembrando cosas positivas. Yo sí creo en que no hay casualidades, ¿sí? Creo mucho en eso también. Entonces a veces aparecen cosas. Si yo les digo, esto es para un capítulo esotérico en todo caso, si no, hacemos otro. Me han pasado muchas situaciones en este camino de la vida que uno no las comprende en ese momento, pero que han sido claves para la transformación, para mi transformación. Y en la mayoría de las veces creo que fueron como frenos de la mismísima vida para orientarme cual tutor, ¿no? Como palito de planta, ¿no? Y no era yo en ese momento tan consciente de las bifurcaciones de los caminos. Creo que aparecían y no lograba en ese momento entender el por qué, wow, qué cosa tan diferente, o por qué se me presenta esta oportunidad. Sí me daba cuenta que había algo diferente. Yo sí siento que las personas ven en nosotros talentos que nosotros no terminamos de descubrir, ven potencial donde nosotros vemos una vida obvia, normal, habitual, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vernos y a saber cómo es nuestra forma de dirigirnos. Yo estudio ingeniería de repente, sistemas. Y eso me ayudó mucho también a ser muy estructurada y esa estructura me favoreció en ciertos momentos, hablando de líder, de liderar equipos, de liderar comunidades, más cuando me ha tocado liderar comunidades que no traen por defecto estructura, que no traen trabajo de equipo, que es muy individualista y no todos los líderes están moldeando o rumbeando equipos homogéneos. Creo que me ha tocado rumbear
un equipo que no es tan homogéneo en la concepción, ¿no? Somos apasionados, como decía Jorge, de repente algunos locos que tienen ciertas características que les falta esa estructura, que les falta ver de negocio, que les falta ver marcas, que les falta entender que somos una marca para los demás, que no somos solo una voz atrás de un micrófono para grabar un comercial. Entonces, esa ingeniería en algún momento me dio mucha estructura. Trabajé en petrolera, o sea, era algo mucho más fuerte en lo que es corporación, en un rubro de hombres también, ¿no? Donde uno tiene que ir surfeando las formas para poder adaptar y que los demás hagan lo que uno quiera que haga, porque ellos quieren hacerlo, obviamente, y en ese liderazgo creo que uno aprende mucho. Y ese aprendizaje, respondiendo a tu pregunta de René, si era consciente o fue algo que se me fue presentando, creo que tuve y sigo teniendo, y espero seguir teniéndolo porque ya me empecé a acostumbrar, como señales, llamados, me fue poniendo personas al frente que me devuelven esta mirada positiva sobre los mismos temas. Entonces digo, esto es bueno, vamos a explotar por acá. Si a uno se le da un talento, uno tiene que devolverlo multiplicado y con más frutos. Está increíble lo que estamos viendo hasta ahora, Norma. Fíjate cómo hablas literal de, oye, ¿sabes qué? Había situaciones en donde se juzgan de una manera porque están fuera del esperable, ¿no? Si estás dentro del esperable, si estás dentro de lo obvio, si estás dentro de lo que debiera ser. Y hablamos de negocios, hablamos de empresa, hablamos del emprendedor. Nada más te vas a ir a meter al océano rojo. Te vas a meter en donde la única diferenciación que puedes tener es ser el más barato. Honestamente, es una fórmula que destruye todo el sector, porque para tener precios más baratos no tienes de otra más que bajar la calidad. Y si bajas la calidad, perdemos todos. Pierdes tú porque ganas muy poco, pierde el cliente porque cada vez recibe un producto más falto de calidad o un servicio más falto de calidad, y pierde el sector porque abaratamos y destruimos un sector. Eso es grave. Ahora, lo que tú dices es, oye, ¿por qué hablar del esperable? ¿Por qué no hablar de lo que nos hace distintos? ¿Por qué no hablar, y lo dijiste hace un momento, de tu diferenciación, de tu situación única, diferencial, distinta, en qué haces las cosas distinto? Entonces, creo yo, de lo que nos has dicho, primera llamada de aprendizaje para todos los que nos escuchan, ¿no? Emprendedores, empresarios, gente que quiere ser superhéroes, sé diferente. O sea, no importa que vayas a vender lo mismo, sé diferente. Pero lo segundo es, sé diferente desde quién eres. No te inventes la diferencia. Entonces, ¿qué es eso que ya te han dicho? Es que lo haces diferente, es que eres distinto, es que, híjole, vas a trabajar, lo decías tú, en un sector de industrial, en un sector de ingenieros. ¿Cómo lo haces diferente? ¿Cómo haces una marca, una empresa, un servicio distinto para un mercado que todo el mundo atiende de manera idéntica, para que no te pelees por el precio, sino que juegues por la diferenciación? Segundo, nos hablas de estructura y dices, a mí la ingeniería en sistemas me ayuda a tener una estructura en lo que hago, pues para que haya un cierto orden. Y esto es algo que hemos visto repetidamente con todos los invitados. El tema estructura es importante porque no quieres hacer todo, pero lo quieres hacer al mismo tiempo y no haces absolutamente nada, ¿no? Hablas de liderazgo como una habilidad importante. Claro, no puedes desarrollar algo interesante si vas solo o sola. ¿Por qué? Porque eventualmente necesitas ayuda, necesitas apoyo. Y hablas del tema de las señales y los llamados. Estar muy pendiente de qué no viste tan bien y cómo se resignifica ante tus ojos cuando estás pendiente del llamado y dices, oye, esto que yo sentí una puerta cerrada probablemente es un nuevo camino que hay que andar. Norma, modelaje, locución, etcétera. Ok, platícanos un poquito de la vida de Norma Quevedo. O sea, Norma, ¿cómo arranca en este mundo de la locución? ¿Y eso a dónde te fue llevando? Porque estudiaste ingeniería en sistemas. Entonces de repente decir, oye, ingeniería en sistemas y hago locución, es como de, a ver, dame 2 minutos para entenderlo. Ayúdanos, Norma, a entender esa línea tan interesante. Sí, yo les pregunto, ¿cuántas horas tenemos? Porque realmente nos ponemos a hablar y le podemos hablar.
como les decía recién, esto de los caminos, yo empecé a trabajar muy pequeña, antes de los 18, como cumplo años en julio. Los colegios nos mandaban ya al otro curso, esperando, o sea, como que perdíamos un año. Y según me cuentan mis padres, yo era muy demasiado inquieta por aprender. Entonces, a los 3 años yo ya estaba estudiando. A los 4 ya me habían metido en jardín, o sea que yo iba siempre un año antes. Así que antes de los 18 yo ya estaba trabajando, porque yo ya había terminado el colegio. Y allí, cuando empiezo a trabajar, increíble esto que estás contando también, que estás resumiendo también, Jorge, esto de diferir del resto, de ser un estímulo diferente en este mar de estímulos homogéneos, en este efecto del aislamiento. Yo era una chica muy chica que empezó a buscar trabajo en el diario acá en Argentina, cuando todavía era impreso, y terminé siendo asesora de ventas de técnicas de estudio. Pero éramos, no sé cuántas personas. Si te digo 70, 80 para postular en una dinámica y quedé yo sola. Pero en ese tiempo de meses entrenando todos, a alguien le quedó mi voz. Te insisto que yo era muy chica. Y a los meses me llaman por teléfono el director de una radio hablándome de parte de tal persona, un compañero que yo no recordaba realmente. Y ahí te das cuenta, ¿no? No, se ve que claramente no tenía nada destacable en ese momento para mí, que yo no lo recordaba. Digo, ¿quién será? No sé. Me dice, él se acuerda muy bien de vos, me dice, de tu voz, y yo tengo una radio, una emisora, quiero invitarte a formar parte. ¿Te gustaría hacer una prueba? Y empecé en la radio, o sea, Wow. es algo que me marca en la pasión, ¿no? Y esto también lo podemos traer para su audiencia, ¿no? Siempre esa pasión va a estar marcando la llama del norte de a dónde vamos, ¿no? Hay algo adentro nuestro que es lo que nos impulsa a después buscar las herramientas, los tips, la teoría, el conocimiento y después entrenar, entrenar y entrenar en estas dos T, ¿no? En este training para poder ser expertos en ese tema. Pero si nace de esa pasión, claramente los resultados van a ser diferentes. Y se nota, ¿eh? Se nota, ya lo sabemos todos, se nota aquel que lleva adelante con una pasión las cosas y el que eh, continúa en la masa, ¿no? El que no se distingue. Así que bueno, empecé en radio, empecé en un programa acompañando a otro locutor en la noche. Pero al mes ya tenía mi propio programa en la mañana, ya competía en segmento matutino y a los 3 meses de empezar a trabajar empecé a recibir premios. Entonces ya fui premio Revelación, premio Mejor Voz del Año. Bueno, era muy chiquita, yo no entendía nada. Y ahí siento que arranca esta racha y ahí René me va a matar con lo que yo voy a decir, pero es real. No quiero hacer apología de no tener demo ni nada, ¿no? Pero nunca necesité un demo. No nos van a escuchar locutoras si no pasa nada. Nunca necesité un demo. Siempre un trabajo llamó a otro de una radio, me llamaban en la otra. De ahí surgió el canal. Siempre eran las personas las que recomendaban a la persona o a la profesional, ¿no? Entonces sí, siempre sentí esta apertura natural de las puertas en los momentos que debía ser, ¿no? Y yo era, insisto, muy chica, así que la radio fue un motor enorme. Me enseñó a comunicar, aprendí en radio de comunicación, no de locución, sino de comunicación. Y algo que no sé si todos lo saben, acá en Argentina es el único país que tiene carrera de 3 años de locutor nacional matriculado, que depende de la presidencia de la nación y si no somos locutores no podemos estar en radio, ¿no? Matriculados. Entonces fue una carrera a la par de la ingeniería. Terminé ingeniería y dije yo no puedo seguir trabajando y estar al aire sin tener una habilitación y empecé a buscar dónde estudiar y después de 6 años volví a estudiar y me recibí de locutora. Y en ese interín pasaron cosas en la norma persona, ¿sí?
que ya estaba casada, que ya tenía un hijo, que a mi hijo mayor lo tuve que operar del corazón. Eso me hizo frenar mucho la carrera de la locución, de la radio. Entonces, cuando a mí me entrevistaban preguntándome cuál había sido mi reto más grande profesional, y la respuesta era casi obvia, era haber dejado la carrera 2 veces. Con mi hijo mayor operándolo del corazón y unos años después con mi hijo menor que venía con un pulmón, con un tumor y hubo que extirparlo a los 2 días de nacer. Entonces, creo muchísimo en que nuestros caminos sí están trazados y que una mujer puede ser mujer, esposa, hija, hermana, madre, puede estar sola criando, como me tocó después en los últimos años, puede tener este tipo de dificultades en la vida que van más allá de lo que nos pasa a las mujeres que trabajamos y tenemos familia, y podemos salir airosas y se puede ser ejemplo hasta para sus propios hijos siguiendo la línea de lo que a uno lo apasiona y le gusta, porque allí está dejando esa siembra para que ellos vean que eso da frutos también. Entonces, salir un poco de si me duele la uña, si qué problemitas tengo, y no, no puedo porque no tengo, no puedo porque este país, no puedo. Se puede hasta en las circunstancias más inverosímiles para una persona. Y no me voy a poner del lado del feminismo en sí, pero siempre es como que la mujer ha estado detrás de los puestos y de los roles de los líderes en este mundo tan masculino. Y si escuchan mujeres el podcast, les aseguro que podemos hacer lo que querramos, porque tenemos esta otra parte de la empatía y la sensibilidad que nos da un plus más allá y que nos permite una resiliencia casi permanente. Norma, en medio de todo este tema de la locución, del tener que detener la carrera, ¿en qué momento empieza a darse toda esta transformación final? Y cuando hablo de final no quiero decir que sea una norma terminada, porque algo que tenemos claro, y eso lo hemos hablado ya con Normita, lo hemos hablado con Jorge también, es que el día que nos consideremos ya producto terminado, diría un amigo, y este es un término muy de radio, apague y vámonos. Sí. Pero, ¿en qué momento empieza a darse la transformación de la norma que estamos viendo hoy? Que está apuntando al tema del liderazgo, que está apuntando al tema de ya no solo pensar en el mundo de la locución, sin dejarlo, por supuesto, sino cómo lograr potenciar eso que se vino adquiriendo a través de la radio, a través de la misma locución comercial, y cómo ponerlo ahora en otra perspectiva, Norma. Yo creo, aunque no debería decir yo creo como buena coach, digo, ¿cómo que vos que creo? Ese no debería estar ni siquiera en mis verbos, pero tratando de mirar hacia atrás, justo estoy escribiendo ahora el capítulo de un libro como coautora, de un libro de mujeres líderes, y cuando lo entregaba, miraba yo misma ese recorrido y buscaba ese punto que me preguntas, René, de en qué momento fue la transformación. Me presenté como eterna aprendiz y Ujú. lo cumplo al pie de la letra. Todos los años, o sea, no hay año en el que no me esté certificando preparando en algo más. No porque me interese colgar cuadros en la pared, sino porque considero que mientras yo más pueda sostener con evidencia objetiva, firme y concreta lo que yo llevo a los demás, voy a estar en el buen camino, no solamente del autodidacta o del expertise solamente me pasó esto y por eso te lo enseño, me pasó lo otro y por eso te lo enseño, sino que tenga una dinámica formal, una estructura formal, me pongo a estudiar todos los años. Entonces, mientras estaba trabajando en la petrolera, en YPF, teníamos todos los años capacitaciones con los mejores de Latinoamérica, en recursos humanos, en desarrollo humano, en técnicas para poder llegar a hacer dinámicas de equipo. Y dije, wow, esto me gusta mucho. Yo he tenido muchos roles en la compañía.
desde la administración, siendo representante comercial de negocio, liderando transformación de marcas también del negocio de la petrolera. Y llegué a una parte que era la que me encantaba a mí, que era asesorar discursos. Asesoraba discursos o asesoraba equipos en la comunicación, experiencia de cliente. Entonces estudié y me certifiqué en Customer Experience y eso también me dio una mirada diferente de las cosas. Cuando empecé a estudiar experiencia de cliente dije, yo tengo que entender el cerebro. Yo tengo que entender el cerebro del consumidor, por qué me elige, por qué una marca sí, por qué la otra no. Y ahí estudié, me diplomé en neurociencias aplicadas al management. Neuroventa, neuroliderazgo, neuromarketing. Y ahí enganché neuromarketing para locutores, en esto que decimos que nosotros no entendemos muy bien a veces, que tenemos clientes, somos una marca y tenemos que sellar nuestro vínculo con una experiencia para el otro, no vendemos un producto. Entonces empecé a hilar, ¿no? No somos un producto, no vendemos producto, pero somos una marca, entonces tenemos que brindar una experiencia, precio, calidad, experiencia, por eso me elige un cliente y seguí estudiando. Dije, no, todo esto tiene un interior, ya entiendo el cerebro, pero nuestra voz y la comunicación y todo nace de cómo me siento yo, nace de quién estoy siendo. Uf, coach ontológico. Y todos los años sentía que entendía todo este todo que somos y poder ya transformar hasta mis clases de comunicación en una experiencia, porque termino dando, ¿no? A ver, una charla TEDx de 15 minutos que termina siendo una experiencia interior, ¿no? En esos minutos pasamos de la comunicación, de la teoría, al éxito, a ¿por qué me eligen? A cerrar los ojos y preguntarnos qué transmitimos a las personas cuando hablamos. Somos conscientes de la voz. ¿Por qué esa voz es así? Hay ansiedad en mí. eh, ¿Cómo manejo los tiempos? O sea, todo lo que nosotros aprendemos en la teoría del tono, la intensidad y la velocidad y la altura, lo lleve a por qué nuestra voz sale así, ¿no? A la comunicación intrapersonal antes que la interpersonal. Y ya mis clases ya no eran de oratoria, sino de transformación interior. Y, y creo que eso es lo que está moldeándose en mí ahora. Usar todas estas herramientas, incorporarlas, pero detrás del propósito. Creo que cuando uno descubre por qué hace las cosas y para qué está haciendo esto, ahí encuentra las herramientas que tiene y se da cuenta de a dónde está en el camino las que me faltan traer para ser cada día más integral y más completo. Por supuesto. Ahora, bueno, hay un libro que a mí me encanta. Y aparte, hablando de charlas TED, como la que ya has dado tú, una de las charlas TED más vistas a nivel mundial, ¿no? Simon Sinek empieza con el por qué. O sea, porque si nos damos cuenta, las empresas, los emprendedores, los emprendimientos que empiezan con el por qué, el cómo lo encuentran en el camino, esa es una realidad. Y hay muchas empresas que lo primero que les obsesiona es el cómo, ¿no? Oye, voy a abrir un puesto de tacos, eso es muy mexicano, ¿no? Un puesto de tacos. Y entonces de repente van a hacer su puesto de tacos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero que preocupa es el logo, el nombre, Ajá, pero, sí. pero no están pensando primero en el tipo de carne, los proveedores que necesitan, el tipo de tortilla. Y olvídate de eso, todavía hay más para atrás. Porque más para atrás tenemos que empezar a pensar el ¿por qué tacos? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la experiencia que voy a dar? ¿Cómo me voy a diferenciar del mundo de emprendedores que salen con un puesto de tacos, ¿no? Esto cómo se convierte en algo distinto. Y es que de repente te das cuenta de grandes imperios en este caso, el empresariado, que si tú te pones a pensar muy bien, dices, oye, es que esto es cualquier cosa. O sea, la empresa más importante en México de manera internacional, actualmente, a la fecha, por lo exitoso, el crecimiento que tiene, lo cómo ha avanzado y todo, es Grupo Bimbo. Y si pensamos, oye, Grupo Bimbo, ¿qué onda? ¿Qué se dedica? Vende pan. O sea, esa es la realidad, vende pan. Ahora, ¿por qué le va tan increíble? Bueno, justo lo que decías tú, la pasión marca el camino, de ahí te preparas, de ahí generas el expertise. Dices, oye, es que las personas son las que a final de cuentas recomiendan al profesional.
Y entonces yo justamente en mis notas puse, ok, entonces ¿cómo andamos de Customer Experience? Y casualmente llegas ahí, ¿no? Entonces a mí me encanta escuchar eso. Porque, mira, bien lo dices, hay que ser curiosos, porque si te fue mal en un emprendimiento, un negocio, una temporada de venta, un trato que hiciste, no saber por qué te fue mal es malo, porque deberías de saber, ok, cuáles son los puntos donde se fue torciendo, donde dejó de funcionar, donde quizás había tiempo para corregir, para aprender y que no te vuelva a pasar, ¿no? Pero que sí lo logres, que te vaya increíble, que estés del otro lado, que estés con los premios, ¿no? Como decías tú, ¿no? A los 3 meses ya me estaban llenando de premios. También no saber por qué si te salió es gravísimo, porque no sabes qué volver a hacer, no sabes qué repetir, no sabes cuál es la fórmula ganadora. Y hay negocios que se montaron de tener la fórmula ganadora, la fórmula secreta, ¿no? Ahí tenemos a Kentucky. Entonces, hay empresas que encuentran eso. Ahora, tú me hablas desde, oye, la empresa surge desde la persona, o sea, la persona en sí misma ya es una marca. Mientras más rápido lo entiendas, mejor. Entonces, ¿qué estás ofreciendo, no? Al mundo. Norma le ofreció al mundo ser asesora de técnicas de estudio, pasarse a la prensa, pasarse a la radio, trabajar en un mundo altamente competitivo, altamente de ingeniería, altamente especializado y preciso. ¿Y de ahí qué más hizo Norma? Después de eso, y aprovechando esta apertura que los medios nos dan, porque los medios masivos generan eso, que uno hable sin saber a quién está del otro lado. Que es también lo que les digo cuando damos las charlas de experiencia de cliente. Ustedes no saben quién es el próximo que les abre la puerta. Ese señor que acaba de entrar para pedir ese café en la mañana, helado, que acaba de cruzar esa puerta solamente está esperando una sonrisa de parte de ustedes y que entreguen lo mejor que tienen. No saben si están atendiendo a su próximo jefe, al próximo dueño de la empresa que quiere una jefa como esa que se mueve en el local, en el rubro en el que quieras. Así que después de descubrir también que y entender que no sabemos a quién tocamos cuando somos quienes estamos siendo, ahí se empieza a abrir otra gran puerta gigantesca que es del mundo corporativo fuera de la compañía, ¿no? Una vez que yo dejo, después de, esto también sirve como otro ejemplo, ¿no? Salto al vacío, cuando uno da saltos al vacío, cuando se da cuenta que viviste bien y hubo un periodo necesario de ser ese empleado, ese colaborador dentro de una corporación. Yo no puedo quejarme porque fue quien me dio la obra social que necesité para la operación de mis dos hijos, para las cirugías. Yo también tengo que operarme el corazón y hubo todo un tema que digo, wow, si yo no hubiese tenido en ese momento esa estructura de acompañamiento médico y de, no sé cómo se llama en sus países, acá es obra social o cobertura médica, probablemente hoy mi historia sería diferente. Pero después de un tiempo, darme cuenta que había una vida paralela a esa corporación que me jalaba y me tiraba, decidí hace 7 meses, hoy sacaba la cuenta, dejar los 20 y pico de años de empresa, ¿no? Y creo que eso también para un emprendedor, futuro empresario, es tremendamente importante porque tenemos fecha de caducidad dentro de las empresas. Tenemos fecha de caducidad. Si nosotros nos limitamos en esas 8, 9, 10, 11, 12 horas a darle todo lo que tenemos, a construir qué, el acompañamiento al objetivo de otro, y no nos damos cuenta que nosotros no estamos dedicándonos, aunque sea la mitad de esas horas, a acompañar nuestro propósito, claramente no solo vamos a salir de la empresa cuando nos abran la puerta, con mala cara, mal, porque la decisión fue de otro, no fue mía. Y creo que acá hay que dar ese pensamiento, quizás porque ya estoy fuera, ¿no? Y porque lo decidí. Dar ese paso previo a decir, a ver, voy a frenar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Esto me lleva para mi camino o me está desviando de mi propósito? Tener el coraje, la valentía
de conocernos tan bien y saber que aportamos valor a los demás en el rubro en el que estemos, de soltar la liana de la zona de confort, del que te paga el alquiler de tu casa, que te da una camioneta, un auto, que te da tu máquina, tu celular, que te lleva y te trae en avión a hoteles, a decir, ok, ahora tengo que mostrar quién soy, de qué estoy hecho y no todos los meses voy a tener mi sueldo. Entonces, salir a decir, oh, bien, más vale que encuentre más rápido mi diferencial, porque si no, vamos a estar en esa competencia natural. Salirme de ese pensamiento me ha hecho mucho bien y empecé a crear 24/7 alto impacto comunicación. Desde allí, distintas aristas o ramas de la comunicación y hoy me estoy dedicando más que nada a transformación de marcas, transformación de equipos, liderazgo, claramente, y a la par de esta parte empresarial in company, la otra. Trabajar con oradores, preparar oradores para dar su charla insignia, armar una charla insignia para esos líderes que requieren comunicar en masas, para hablar, para entrenar a esos líderes a que su discurso sea emocional, porque las decisiones tienen más del 80% de componente emocional y no es el componente de la decisión mental, cerebral, fría y de contenido. Entonces, entender cómo comunico para ser elegido una vez y otra vez y otra vez, que es ahí donde encuentro al cliente, en esa lealtad, cómo generar esa confianza, cómo ser tan seguro que él confíe en mí y sea mi cliente leal. Y ahí vamos mezclando todo, la experiencia del cliente, la comunicación, la voz, nuestras B, cómo me veo, nuestra comunicación no verbal, mis microgestos, esas microexpresiones de las que no soy consciente, cómo utilizo mis manos, cómo me ve el otro, qué transmito en esa primera B visual, qué transmito en la B vocal, qué dice mi voz, escucho más de lo que hablo y me atropello, ¿qué muestra de mí esa voz? ¿Cómo la entreno o si no la entreno? Para eso estamos, vamos, para hacer esa solución. Y la tercera B, que es la verbal, ¿cómo estructuro esos discursos? ¿Cómo cuento esa anécdota, esa frase? ¿Cómo traigo a mi equipo a, a relajar y bajar esa guardia ante un jefe y llegar a sus corazones para que después vaya atrás el conocimiento, la preparación? Así que en ese visual vocal verbal parto esta consultora en dos, en comunicación, comunicación a líderes, en preparación de oradores y por otro lado in company, trabajando con equipos. Y hay una tercera pata, tendría que haber cuatro para que la mesa se sostenga, a ver, con tres vamos a hacer vamos a hacer una mesa distinta de tres nomás. Y la otra es la educación y la formación universitarios y colegios, porque yo sí creo que mientras más jóvenes seamos y mientras antes nos inculquen en comunicación, vamos a ser empresarios más exitosos, porque vamos a ser mucho más conscientes de lo que comunicamos. En la escuela nos hablan de matemática, física y todo lo demás, pero de comunicación ni hablar. Casi de teatro no hablamos, de música y de tantas cosas que construyen esta inteligencia emocional que nos lleva a ser mucho más libres con nuestro cuerpo, con nuestra forma de hablar, con conectarme con el otro. Yo sí creo que mientras antes agarremos a los jóvenes, más rápido van a ser adultos exitosos. Parte de los participantes de mis talleres o de mis mentorías son estudiantes por recibirse que quieren dar una tesis y venderle al jurado. Eh, entonces, sí creo que todo nos conecta en este triángulo de las decisiones. Y yo creo que he logrado las tres patas de ese triángulo, las tres puntitos de ese triángulo. Hacer cosas porque quiero, porque amo, porque es mi pasión, hacer cosas que me han abierto puertas y me siguen abriendo puertas, o tomar la decisión de proyectos porque me han permitido esa base de la pirámide, ¿no? Cuando conjugamos que estos tres vértices están presentes,
estamos en plenitud y podemos estar en plenitud mucho antes, eligiendo cada uno con conciencia, ¿no? Si hago lo que me gusta, ya estoy. Si me abre puertas, genial. Siempre que sea yo el que tenga claro por qué estoy haciendo lo que hago. Lo importante de poder desarrollar las habilidades blandas que están tan de moda, ¿no? Esas habilidades blandas, poderlas entender. Normita, hay mucho aprendizaje en cada una de las cosas que nos dices. ¿Qué le diría? Y esta pregunta es de esas preguntas que no hay que rebuscarlas mucho, son de esas preguntas que hoy se encuentra uno muy comúnmente, pero que hacen sentido a veces. ¿Qué le diría la norma de hoy a la o al contrario? No, aquí la pregunta, mire que es tan común que ya la estaba yo enredando la pregunta, porque la pregunta es muy sencilla, es que le diría la norma de hoy a la norma ya, a la niña de 15, de 14 años, a la jovencita de 17, 18, que tal vez no tenía claro hacia dónde apuntar, que no tenía claro qué hacer en la vida, que no sabía qué decisiones tomar ante esas bifurcaciones que nos ofrece el camino de la vida, ante ese obstáculo que a veces no sabemos si se nos presenta para que lo saltemos o ese obstáculo es una señal diciéndonos, no te metas por ahí, mejor toma el otro sendero. ¿Qué le dirías, Normita? Yo le diría que sin tener miedo, la vida nos va a poner un montón de ladrillos siempre al frente, en una gran pared y a veces iluminados para mostrarnos que por ahí no vas a pasar. Entonces, si podemos darnos cuenta que cada ladrillo conforma ese gran muro, como el que tenemos nosotros puesto ahora también en nuestro fondo, si miramos profundamente, es un ladrillo que se une a otro y que yo puedo sacar de a uno. Si yo me acostumbro, primero, a sacar de a uno, no me voy a frustrar. Segundo, si me acostumbro a celebrar más cada ladrillo sacado, esa celebración me va a dar la fuerza para el siguiente. Que no espere tener todas las herramientas para tirar la pared, porque no van a llegar todas juntas, que hay que ir haciendo con lo que se tiene y no aspirar a la herramienta de otro, que no siempre hace falta una gran soga para saltar los obstáculos o darlos vuelta, a veces es solamente mirar para saber que del otro lado hay algo que yo quiero y darme cuenta que tengo que esperar sin esperar. La vida va a suceder y si yo voy transitándola con celebración y agradecimiento de cada cosa que me pase, increíblemente se van a ir abriendo. Voy a usar tu analogía del Fortnite, ¿no? Vamos a ir pasando de nivel porque hicimos lo que teníamos que hacer sin darnos cuenta, que era esa, el movimiento mágico y en qué momento pasé de nivel. Y cuando acordemos vamos a estar en un nivel distinto, mirando cómo fui recorriendo ese camino, a hacer las cosas desde el corazón, a hacer siempre las cosas sin hacer daño. Creo que la clave es que todo lo que tengamos y obtengamos no tenga que ver con el tener, sino con el ser. Eh, que todo lo que podamos ir construyendo se haga de la mejor manera, porque esos castillos que se construyen con esfuerzo, con disciplina, con hasta en algunos momentos sacrificios, porque le estoy hablando a esa adolescente que tenía que dejar de hacer otras cosas para seguir estudiando, esos castillos son más fuertes. Los otros son de naipes, que a veces nos dicen cosas, esas cartas, y después se caen. Entonces, nada, construir sólidos, agradecidos, no mirar lo que nos falta, aprovechar y agradecer lo que sí tenemos, porque eso es suficiente para que nuestra vida vaya bien encaminada. Bueno, es que eso a final de cuentas estabiliza. Ahora, yo estoy seguro, ¿no? Que si en unos años te volvemos a hacer la misma pregunta, pero le decimos, ¿qué le dice la norma de esos años a la norma de el año 2025? Nos vas a volver a decir lo mismo. O sea, a final de cuentas vas a seguir sobre este aprendizaje y vas a seguir sobre este avance. Obviamente evolucionará y cambiará la manera de decirlo, pero básicamente dices cosas bien poderosas que
se aplican a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, a cualquier persona que quiere transitar el camino de ser líder a convertirse en un superhéroe, en una superheroína. Y la verdad es que es muy interesante porque está diciendo, oye, haz con lo que tienes. Porque hay muchos que no se lanzan, no me vas a dejar mentir, René, no me vas a dejar mentir, Norma, pero hay mucha gente que está atorada en el proceso del emprendimiento. Ni siquiera tiene la empresa aún, ni siquiera está enfrentando retos. El tema es, se me ocurre que puedo hacer y ahí se queda porque se queda esperando el momento, los recursos, la situación ideal. Y cuando decide salir, ya no es buen momento. Por lo tanto, haz con lo que tienes, no te esperes a tener todo lo demás, porque no va a suceder. Segundo, celebra lo que haces. Y mira, Norma, la cantidad de veces que sucede cuando un emprendedor, un empresario arranca por primera vez, la empresaria arranca su negocio y la primera venta la celebra, uff, como si no hubiera un mañana. O sea, de verdad, ya les está dando el día libre a todos en la oficina. O sea, se vuelve una locura, ¿no? Porque acabamos de vender, acabamos de cerrar un contrato. ¿Cuántos llevamos? Uno, este. Y es mucha celebración y felicidad. Pero pasan los años, Norma, y te cae el contrato número 315. Te cae el trabajo número 50 y tantos. Te cae Ujú. el pedido número 1400 y ya no lo celebras, ya no te importa. Exacto. Y ganas más. Entra más dinero, generas más transformación, tienes más impacto, creciste más, pero dejaste de celebrar. Entonces dejó de ser divertido y perdón, pero tu negocio se convirtió en una obligación. Ojo, que ya no estés en la nómina de alguien no significa que no pueda ser bien aburrido, porque también decías tú. Hay gente, hay gente que luego nada más le está trabajando el sueño a alguien más. También es cierto que hay gente que puede lograr sus sueños desde ser colaborador de una empresa y no está nada mal, se puede. Mm. Pero para eso tiene que haber un empresario, una empresaria que está volteando a ver más allá de lo que a él solo le interese, de ganar más, generar esto, sino cómo impacto positivamente la vida de mis colaboradores, cómo impacto positivamente la vida de mis proveedores, la vida de la sociedad que está alrededor, simplemente de mi oficina, ¿no? No, no, olvídate tú del mundo, simplemente tu metro cuadrado, cómo cambia. Ahora, y das en el clavo con algo, hay habilidades muy importantes que todo emprendedor, todo empresario, aunque parecen habilidades que nada que ver, que no es la línea, que no va por ahí, son muy necesarias. Y yo ahí caso contigo en algo. Hablabas tú de la oratoria, el public speaking o como le queramos decir. Pero muchas veces el emprendedor, el empresario dice, a mí no me interesa porque yo no voy a ir a dar conferencias, a mí no me interesa porque yo no quiero llenar auditorios, salas, estadios, o sea, a mí no me interesa porque yo no quiero ser figura pública, es que no importa. Todos tenemos que saber comunicar y conectar con la comunicación. Todos debemos de saber cómo nuestro cuerpo habla, por eso muy importante lo que hablas tú de lenguaje no verbal, ¿no? Ese tema de decir, oye, ¿qué dice mi rostro? ¿Qué dicen mis manos? ¿Qué dice mi ropa? Al momento de yo estar comunicando algo, ¿cómo lo comunico? Yo, por ejemplo, doy muchos talleres de networking, porque luego la gente cree que networking es ir y repartir tarjetas como volantes y eso no funciona, ¿no? Como flyers, eso no funciona. El networking es hacer relaciones largas y duraderas y a partir de ahí probablemente algunas cierren en ventas, otras no. Pero el tema es que es un tema de relación humana, es mucho más profundo de lo que parece. Entonces, tú hablas de oratoria, hablas de comunicación no verbal, yo te digo y yo sumo networking también. Pero, Norma, ¿qué otras dos habilidades crees tú que son importantes que cualquier persona, como emprendedor, como empresario, como alguien que quiere convertirse en dueño de negocio, que ya no es ser empresario, ya es ser superhéroe, ser superheroína, ya es tener conciencia de tu impacto social alrededor y obviamente cargar con esa hipoteca social de manera positiva? ¿Qué otras dos habilidades consideras tú que deberían de voltear a ver cualquier emprendedor, cualquier empresario? Que quizás muchos dicen, no, pero si ni me voy a dedicar, si eso es para otra cosa, ¿no? A ver, si hablábamos de experiencia de cliente recién y mencionabas al colaborador que puede sentirse realizado a través de su propio trabajo, y yo me ponía a pensar mientras te escuchaba, digo, wow, cuántas cosas yo sí logré estando dentro de la corporación, ¿no? Que fui escalando posiciones de jefatura y eso también me dio este liderazgo, esta permanente entrenamiento, porque una cosa es la vida virtual, la que te pones
el lente, Visor. exacto, o la teoría del cuaderno y del papel y del libro y del PDF ahora, al entrenamiento en la cancha, ¿no? Entonces, yo sí creo que más allá de nuestras teorías y de todos nuestros cuadritos en la pared, aquí hay que entrenar eso en la cancha. Entrenar y hacer el famoso día de, yo trabajaba en estaciones de servicio, ¿no? Gerentes, directivos, CEO, presidente de la empresa, se ponía el uniforme del playero, como le llamaban acá, del que vende combustible. Y se ponía el uniforme y el delantal de la que hacía las medias lunas para atender en la mañana. Creo que ahí recién pueden tomar decisiones claras de si el uniforme aprieta, si los zapatos con punta de acero son incómodos, si la campera que les dan no les sirve para el invierno, eh, si adentro el delantal no tiene el material ignífugo. Hay tantas cosas en las que podríamos ser mejores empresarios, mejores jefes, mejores gerentes y líderes, pero pensamos que se nos puede llegar a caer un anillo si hacemos eso, que debería ser casi obligatorio, ¿no? La empatía real, ponerse en los zapatos del otro, no solo desde la teoría, sino ir a sufrir el frío a las 3 de la mañana. Y ahí vamos a ver si dejamos abierto el negocio toda la noche o no. Si el dinero que me entra es tal que cubre y supera a todo lo que está pasando mi colaboradora allí. Si yo quiero tener gente leal a mí, ¿no? Entonces, si yo quiero salir de ser una company in one a pasar a ser eh, un líder de equipo. Primero que primero, porque siempre decimos que las personas, pero hay que realmente sentir el frío, el calor, el dolor, el quemarse, el oler cosas que requieren después una atención médica. Hay tanta cosa. Sería, yo tendría una empresa como empresario, como líder, que sería casi una escuela para que esa persona de allí salga en 3 niveles más del juego, ¿no? Yo sí creo que por defecto tendríamos que mirar así a quienes colaboran con nosotros porque ellos son nuestra cara, porque así como somos en los detalles, somos en todo. Entonces, eso no sé si de repente es un entrenamiento más que la habilidad en sí, pero una empatía real, real, real en serio. ¿Sí? Real con zapatos del mismo número en serio, puestos en el momento que el otro reclama, porque voy a estar siempre un paso adelante. Siempre No voy a la estar foto un paso solamente, adelante. no la foto solamente allá con el equipo, con el grupo y No, tomarse la fotico, sino ir no. al trabajo de campo realmente. Sí, exacto, el trabajo de campo. Igual que la expectativa. Otra, la Claro. expectativa. Setear expectativas. Nosotros tendríamos que ser escáneres vivientes. Escanear la expectativa del otro, ir más allá a ver qué le pasa. No andamos con carteles como, ¿vieron los que tenemos atrás y adelante, los que están en la calle vendiendo con carteles puestos así? Ujú, ujú. No dicen, no llego a fin de mes. No dicen, estoy preocupado porque el médico me dio un diagnóstico que no sé cómo voy a enfrentar. No dice tantas cosas. Entonces, si nosotros pudiésemos setear esa expectativa y entender con quién estamos, con quiénes trabajamos, nuestro sistema de recompensa, nuestros sistemas de mantener motivación con los equipos sería tan diferente, tan distinto. No le querríamos dar pañales a todos porque los pañales son caros. Vería si René quiere unas vacaciones, si Jorge quiere pañales o no los quiere. ¿Qué necesita cada uno? Interpretar que la percepción es individual, subjetiva y que nosotros trabajamos con personas. Apuntar a la percepción, apuntar a su expectativa, nos haría mejores líderes, mejores emprendedores, mejores empresarios. Wow. ¿Cómo vamos de tiempo, Jorgito? ¿Cómo vamos de tiempo, Jorgito? Porque esta charla se nos... El tiempo no perdona, René, estamos a punto de cerrar, pero como bien lo dices, sí nos podríamos llevar, híjole, días aquí. Este, está increíble, increíble todo lo que estamos platicando, mi querido René. Norma, yo ya prácticamente como vamos casi cerrando, para la gente que
que no conoce de Norma Quevedo, más allá de lo que han tenido la oportunidad de quienes han llegado hasta este momento de este podcast, ¿dónde pueden obtener más información de Norma? ¿Qué está haciendo Norma, además de lo que ya nos ha mencionado? ¿Qué más estás haciendo, Normita? ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Qué más pueden aprender la gente contigo? Porque es bien interesante, fascinante poder entender cómo has echado mano de todas esas herramientas que te ha ofrecido la vida, algunas herramientas que has buscado con un propósito particular porque dijiste, ok, esta me hace falta, esta no la tengo. Y cómo has integrado todo eso y hoy lo tienes al servicio de la gente para poder cumplir esa misión que tienes en la vida, ese propósito que ya has identificado. Yo partiendo de la premisa de que igualdad de capacidades y igualdad de condiciones gana el que mejor comunica, hoy me pueden encontrar dando talleres de comunicación efectiva para compañías, para líderes. También me vas a encontrar dando mentorías personalizadas para oradores que tienen que presentarse en la o para gente que tiene que rendir sus tesis. Me gusta mucho trabajar el uno a uno presencial y me encargo de hacer eso también. Estoy en una certificación ahora justamente de speakers también, porque creo que el sol sale para todos y tenemos, a ver, el otro día escuchaba 12 millones de coaches en el mundo. Imagínate las cosas que podemos llegar a hacer si cada uno pone su granito de su lado. Estoy haciendo radio también, tengo mi programa de radio todas las tardes, que después les dejo los links por si lo quieren ver en cualquier parte del mundo. Estoy haciendo televisión también, un programa de salud, un programa abierto aquí en Argentina, que me llevó el Martín Fierro en su momento, este mismo programa. Así que sigo en televisión, en radio y trabajando también para transformación de equipos y transformación de marca. Estoy ahí en Instagram y LinkedIn como Norma Quevedo, seguramente me van a encontrar así en LinkedIn y en Instagram soy Norma Quevedo, estamos a un mensaje de distancia y me obsesionan los resultados del otro. Si escriben artistas de la voz, me van a encontrar ahí también en artistas de la voz. Me encanta lo que hemos platicado. No, si pudiera yo resumir mucho todo lo que nos estás platicando, por todo lo que hiciste, tanto como colaboradora en varios proyectos, como en tu emprendimiento, como lo que ahora haces para otros. Hay una frase que me encanta y que yo he tomado como parte de filosofía propia y es, cuando llegas a algún lugar no lo dejes como lo encontraste. ¿No? Ni siquiera te dice, déjalo como estaba, porque por ejemplo cuando vas a un comedor industrial, ahí dice, ¿no? Llega, come, pero déjamelo como te lo dejé, déjamelo limpio como estaba. Y yo digo, no, 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 déjalo mejor. Da un pasito extra. Si todo mundo tuviéramos esa cultura de dejar las cosas mejor de como estaban cuando llegamos, otra cosa sucedería. Pero, me quedé pensando cuando estabas diciendo esto y yo digo, ok, dejar las cosas mejor de como las encontraste, pero ¿y las personas? ¿Por qué en una filosofía de, oye, deja a las personas mejor de cómo las encontraste? Porque tú lo dijiste, es como subirles el nivel. Justamente es el tema, o sea, ¿cómo le ayudo a la gente con la que colaboro? Ya sea como colaborador de una empresa, de un negocio, de un emprendimiento, o luego como emprendedor, entregándonos a otros, ¿cómo le haces para que ellos se retiren de cuando están contigo de una mejor manera como llegaron? ¿Cómo haces para que no se vayan idénticos? Olvídate tú peor, no, idénticos, sino que se vayan muchísimo mejor de cómo los encontraste. Hoy, hoy Norma, yo creo que te agradecemos mucho, René y yo. Hoy nosotros nos vamos mejor de cómo nos encontraste. Hoy espero, perdón, que los que nos escuchan también, después de escuchar el podcast, de verlo en YouTube también, simplemente se vayan mejor de cómo llegaron antes de escucharlo y contacten a Norma. Norma, de verdad, muchísimas gracias. Bien lo dijiste. Híjole, si tantos locos nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas correctas y adecuadas, esto va a cambiar de una manera muy positiva. Esperemos que así sea.
Esto surge porque queremos que personas que están en el liderazgo de empresas, que están queriéndose lanzar a un emprendimiento y aún no lo han hecho, personas que ya ese sueño se les convirtió en pesadilla y no encuentran cómo dejar de ser esclavos de su propio emprendimiento. eh, Todos ellos se conviertan en superhéroes cuando despierten y se den cuenta que pueden cambiar el mundo desde su entorno, ¿no? Que pueden cambiar a la gente que está alrededor de su entorno. Y yo te quiero agradecer de verdad, Norma, porque nos das una muestra de cómo sí se puede, sí se puede dar un salto de fe, sí se puede hacer que todos los puntos se conecten para atrás, que absolutamente todo lo que se aprenda sirva de algo, que sume y empezar a convertirse en una superheroína que cambia vidas de personas. Norma, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, René. La verdad que se siente muy a gusto y ustedes están dándole la oportunidad también, no solo al que escucha, sino al que se sienta aquí con ustedes, a mirar hacia adentro y decir, wow, qué lindo lo que hacen, porque hacernos pensar en todas estas cosas que van en piloto automático, porque nadie se frena a preguntarnos cómo va, qué anduvo, qué estuvo haciendo, es súper importante. Detenernos un momento para ser conscientes, ¿no? Creo que está la cuestión, estar presentes y conscientes, para darnos cuenta que también podemos cambiar. Así que gracias por hacernos cambiar y hacernos crecer. Las cosas hay que hacerlas. Gracias por hacerlas. Pues un abrazo desde Bogotá, un abrazo, Jorgito, allá en México. Normita, che, mi abrazo extensivo desde aquí, desde Colombia, allá a Córdoba, en Argentina, y ahí seguiremos en el camino de la vida, llevando transformación, llevando cambio a muchas más personas, tratando de cumplir ese propósito que ya hemos identificado y el que nos pone nuevamente a caminar en el mismo camino, a ir en el mismo camino, de pronto compartiendo las maletas, compartiendo el morral. Bueno, estoy hablando muy camino de Santiago, Jorge. Nos vemos, nos hablamos, chao. Un Muchísimas abrazo. gracias por seguir en De Líder a Superhéroe. Gran día, gran vida. Un abrazo a todos. Won't. I'm a man on a mission.